conectados. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que excelentemente bien. Un saludo a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Hoy es un extraordinario lunes. Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido. Por favor, Lupita, venme diciendo cuando ya se empiezan a conectar las personas para saludarlas. El día de hoy traigo toda la energía. Estoy muy contento porque esta semana ya se viene el tan esperado y anhelado curso de relaciones personales. La semana pasada por ahí hicimos una grabación en vivo del curso introductorio. No te lo pierdas, búscalo ahí en la página del Instituto Reconocer aquí en Facebook. La vamos a quitar este próximo jueves. Sí, así que por favor, chécala. Si todavía no te has inscrito, mándanos un inbox, mándanos mensajitos. Sí, ¿ya se están conectando? ¿Quién se ha estado conectando, por favor? ¿Manden? Ok. ¿Se puede ver? ¿No se puede ver? Por favor, pónganos ahí en el chat de dónde nos están viendo para mandarles saludos. El día de hoy les tenemos una sorpresa sensacional que sé que te va a encantar, porque vamos a cambiar un poco el formato. ¿Quién? Leonardo Contreras. Hola, ¿quién? Leonardo. Hola Leo, bienvenido. Ese es Super Leo. Dice saluditos parejísima. Saludos parejísima. Hola mi querísimo Leonardo. El día de hoy tenemos un programa sensacional, mira más. Estoy muy emocionado, como cada lunes, porque el día de hoy vamos a hablar por qué, no sé si pregunta en algún momento en tu vida con las personas que están a tu alrededor, ¿te has preguntado por qué es así? O sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué actúa de esa forma? Pues si es así, el día de hoy tú te vas a dar cuenta por qué las personas son como son y actúan como actúan. ¿Sale? Gabriela, Marilú. Hola Gabriela, hola Marilú, bienvenidas. Lucy. Hola Lucy, es Lucy Enríquez. Lucy Enríquez, bienvenida Lucy. Por favor, escríbanos de dónde nos están viendo. Ok, para los nuevos, los que no conocen a un servidor, soy Israel Martínez, soy director y fundador del Instituto Reconocer. Soy experto en emociones y comportamiento humano. Y más o menos esta es la dinámica de los lunes. Voy a lanzar un tema. Ok, siéntete en la libertad de preguntar todo lo que tú quieras. Y va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ok, si tienes algún comentario, escríbelo ahí en el chat. Por favor, comparte esta grabación con tus amigos, con personas que de repente batallan con otras personas. Créeme que esta sesión le va a caer como anillo al dedo. Vamos a esperarnos un minutito más, nada más en lo que se agregan las demás personas. Lucy dice saludos Israel. Hola Lucy, bienvenida, qué bueno que están aquí el día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hacer un ligero cambio en el formato del programa, sí, de Hablemos de... Porque el día de hoy tú vas a tener más participación, más interacción para que esto siga funcionando, ¿sale? Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar. Estamos los que estamos y somos los que somos. Pita dice, hola, saludos desde Colima. Hola, hasta Colima. ¿Quién, Pita? Pita. Pita, saludos Pita, un saludo hasta Colima. Nunca he tenido la fortuna de ir por tierras colimenses. Nada más una vez tuve la oportunidad de ir a Tecomán así de rapidito, pero no conozco Colima. Igual estaría bueno que nos invitara, ¿no, Lupita? Sí, la Chapis dice saludos. Hola Chapis, bienvenida hasta Estados Unidos. Ok, por favor escríbenos dónde nos estás viendo, Chapis. Ya eres una super fan aquí de las transmisiones. Ok. Pues bueno, pues vamos a arrancar, chicos. Fíjate muy bien, pregunta, ¿en algún momento alguien te ha desquiciado, alguien te ha movido el tapete, alguien te ha sacado de tus casillas? De repente te has preguntado, pero ¿por qué es así? ¿Por qué hace lo que hace?
¿Por qué actúa como actúa? Pues el día de hoy justamente es lo que vamos a ver. Y fíjate muy bien, el día de hoy quiero arrancar esto primeramente. Las personas hacen lo que hacen porque les funciona. Las personas son como son. No creas que es únicamente para hacerte la vida difícil a ti. El día de hoy tú vas a entender y comprender muchas cosas, tanto de ti como de los demás, sobre todo por qué eres así, porque también no se trata acerca de lo que los demás te hacen. Ahorita tú vas a entender y comprender por qué las personas son así, ¿ok? Entonces fíjate muy bien, para empezar me gustaría, viene el cambio de formato. Yo quiero que en este momento me escribas si de repente te has preguntado esto y me pongas qué comportamiento tienen algunas personas que hay a tu alrededor que tú te cuestionas, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué él es así? Por favor, ponlo ahí en el chat para poder comenzar la sesión en lo que te empiezo a describir todo esto, porque el día de hoy o ahora lo vamos a hacer todavía más interactivo, ¿sale? Porque aquí la estrella eres tú. Entonces, fíjate. Jocelyn lo está viendo. Hola, Jocelyn. Reina también. Hola, Reina, bienvenida. Jocelyn, Jessica, Martínez. sí, Jessica dice, sí me acordé, jeje. Bienvenida, Jessica, qué bueno, pusiste tu despertador, ¿verdad? Tu alarma. Ok, pues bueno, pues vamos a arrancar. ¿Por qué? ¿Por qué las personas son como son? Para empezar, quiero que observes algo bien importante. El ser humano, ok, está compuesto por tres cosas. Para empezar, tiene toda una mentalidad, tiene una idea de cómo deben de ser y cómo no deben de ser las cosas. También tiene aquí sus emociones. Y también aquí tiene ciertos comportamientos, ciertas acciones. ¿Sí me explico? Ahora, dependiendo de lo que tenga en su cabecita y en su corazón, es justamente la manera en que va a hacer y actuar, se va a relacionar con los demás. Entonces, fíjate muy bien, aquí vamos a arrancar el día de hoy. ¿Por qué las personas son así? Ok, vamos a arrancar en esta parte, ok, en la parte afectiva, en la parte emocional, ¿sí? ¿Por qué, Israel? Esta es la primera razón por las cuales las personas actúan como actúan y son como son. Para empezar, por sus emociones. ¿Por qué? Porque en el estricto sentido de la palabra emoción significa energía en movimiento. Es decir, que lo que te hace actuar en la vida son tus emociones. Entonces, si tú tienes emociones positivas, la tendencia es hacer acciones positivas. Y si tú tienes emociones negativas, la tendencia es de que tú actúes de manera negativa. Entonces échale un ojo a los comportamientos de los demás. Si ellos tienden a tener comportamientos negativos, quiere decir que tiene emociones negativas. El día de hoy nos vamos a concentrar justamente en las cosas negativas que hacen los demás. Dice, saludos, mi hermosa creación, Rosa Isela. Hola, madrísima, a donde quiera que estés, qué bueno que estás en la grabación. Escucha, el día de hoy te vas a dar cuenta porque esos son como son. Okay. Y luego dice Gabriela, mi hermana es muy valemadrista, no le interesa nada, evade sus responsabilidades, eso me estresa mucho, pero pues mi mamá insiste que no quiere decirle nada. Porque ya está grande. Ok, fíjate muy bien aquí el comportamiento, por favor, pónganme ahí muchos comportamientos que de repente no se explican. Ok, evadir, ¿qué otro comportamiento nos escribieron? Pau dice, hola, buenas tardes. Hola, super Pau, poderosísima Pau, bienvenida. Jessica dice, ¿por qué mi esposo y yo ya estamos por divorciarnos? Y me hace la vida imposible, sobre todo por lo económico. Respecto a mis hijos, yo ya tengo a alguien más, pero por más que le digo que ya quedamos bien como amigos, me hace la vida imposible. Ándale, ¿cuál es su nombre? Jessica. Jessy, por favor, pones ahí específicamente qué comportamientos tu ex esposo hace para que te haga la vida imposible. ¿Sale? ¿A qué te refieres? Ok, fíjate muy bien, voy a seguir en lo que... económico, dijo. En lo económico, pero específicamente que no te da para la manutención de tus hijos, no, ¿qué es lo que hace? ¿Te restringe el dinero? ¿Qué específicamente se refiere? Gaby dice, la de su hermana, es muy enojona y se la pasa gritando, eso me crea choque entre los dos. Ándale. Porque pues en la casa no quiere ayudar y eso crea conflicto. Ándale, evade.
no ayuda, ¿sí? Y ojo, quiero que este tema es muy importante porque todo el mundo en algún momento dice, pero ¿por qué no hace? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no? ¿Por qué es así? Fíjate muy bien, el primer punto que vamos a ver el día de hoy es justamente por qué las personas son como son, porque se sienten de determinada forma y de determinada manera. En las emociones, específicamente en las emociones negativas, existen tres que son las principales y que de ellas se derivan todas las demás. La primera emoción es justamente el enojo, el miedo y la tristeza. Ahorita te voy a dar una breve descripción de estas emociones para que tú te des cuenta cómo estas emociones lo que hacen es que generen ciertos comportamientos. ¿Okay? Saluda a Adriana y a Natalie. Hola Adriana, hola Natalie, bienvenidas. Adriana, tu amiga. Ahora, Corachón, qué bueno verte por aquí. Ok, Y entonces Jessica respondió a lo que le preguntaste. Dime. Podría ser egoísmo. ándale, ¿por qué la persona es egoísta? Ok, fíjate muy bien. Te voy a hablar, antes de que explicarte los comportamientos negativos de los demás, el día de hoy te voy a explicar justamente un poco acerca de las emociones y cuánto impacto tiene acerca de los comportamientos humanos. Fíjate muy bien, el enojo es una energía que normalmente te tiende a que tú ataques, a que tú trates de cambiar, manipular o controlar eso que no te gusta. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí hay un comportamiento, el que tú grites, es decir, tú tratas de cambiar a lo que estás haciendo, entonces recurres al grito para poder modificar eso que a ti no te parece. Entonces, ¿por qué las personas gritan? Uno de las emociones que está ligada con los gritos justamente es el enojo. Entonces, ¿por qué la persona es enojona? Porque tiene mucho enojo, odio, rencor, resentimiento. Ahora, esto es bien importante, las personas no son como son, no son como tú quieres, y no creas que son nada más para hacerte la vida imposible a ti. Ahorita tú te vas a empezar a dar cuenta. Entonces, uno de los motivos por los cuales las personas son como son es por sus emociones. Entonces, ahorita tú empiezas a checar qué tipo de emociones reprimidas tienen las personas a tu alrededor y por qué actúan como actúan. Fíjate, otra de las emociones primarias, ¿sí? Negativas es el miedo. Fíjate, aquí el miedo tiene dos tendencias. Por un lado el miedo te paraliza y por otro lado el miedo hace que huyas, es decir, evadas, ¿ok? Entonces quiero que observes, por ejemplo, aquí de repente alguien me dijo, ¿quién fue? Jessica, alguien me dijo, ¿no? De repente, oye, es que mi hermana evade su responsabilidad. Gaby, ¿por qué mi hermana, las personas se evadan su responsabilidad? En mayor medida es por miedo. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces, porque no se sienten autosuficientes, porque no se sienten poderosos, fuertes, ¿sí me explico? Entonces literalmente lo que hacen es justamente evadir, es no quiero, simplemente me hago de la vista gorda y vámonos. Ok, por ejemplo, esta persona justamente, normalmente la tristeza, que es otra de las emociones negativas que tiene el ser humano, es de que la tristeza es una energía muy baja donde no te gusta hacer absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, si tú conoces a alguien deprimido, no le dan ganas de bañarse, no le dan ganas de levantarse, no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de absolutamente nada. Entonces, cuando una persona no quiere contribuir, fíjate, aquí es porque esa persona está triste. Normalmente, sabes que no me gusta, tengo hueva, tengo pesadez. Quiere decir que esta persona tiene justamente mucha tristeza o puede que tenga miedo. ¿Por qué? Porque no quiere confrontar, no quiere confrontar la situación, no quiere confrontar ciertas circunstancias o ciertas personas en su vida. Entonces, ¿por qué las personas son como son? ¿Por qué? Porque tienen ciertas emociones, ciertos conflictos emocionales no resueltos. Entonces quiero que comiences a checar si de repente la persona tiene comportamientos donde la persona hace como golpes, gritos, insultos, etcétera. Normalmente son personas que tienen mucho enojo. Entonces, ¿por qué la persona es como es? Porque ha reprimido mucho enojo. Ahorita tú te vas a dar cuenta de la raíz de esas emociones. Ahora, ojo, con esto quiero decirte algo. El día de hoy tú vas a entender y comprender a las personas.
Pero ojo, el hecho de que tú las entiendas y sepas por qué son como son y hacen lo que hacen, nunca las justificas. ¿Por qué? Porque esas personas pueden tomar la decisión de hacerlo o no, y están tomando la decisión de seguir siendo como son. Ahorita tú te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas, ¿claro hasta aquí? Entonces fíjate muy bien, ¿por qué las personas son egoístas? ¿Ok? Ahorita tú te vas a empezar a dar cuenta de muchísimas cosas, pero quiero que observes que aquí estos comportamientos están directamente ligados a ciertas emociones. Entonces cuando tú veas a una persona que está desanimada, básicamente es porque tiene mucha tristeza. Puede que le haya pasado algo en este momento, o que lo traiga arrastrando de su pasado. ¿Tenemos algunos otros comportamientos? No, solamente Adriana dice compartido en mi muro y algunos grupos, corazón. Gracias, corazón, te amo, 1000 besotes. Ok, fíjate muy bien. Gabriela dice, pues creo que una de las emociones que ella reprime más es la tristeza. Es de esas personas que no les gusta llorar. Así es, se aguanta, y fíjate, en vez de ayudarle, eso únicamente, lo único que está haciendo, si tú eres de las personas que te reprimes tus emociones, que no te gusta limpiar tus emociones a través del llanto, quiero que observes que en vez de beneficiarte, eso te perjudica, porque el mecanismo natural para que tú puedas expresar tus emociones es a través del llanto. Y ahora quiero que observes, toda esa energía es una energía negativa, y si tú no la expresas, es decir, si tú no la sacas, pues ¿dónde carajos crees que se va a ir toda esa energía? Por eso es muy importante que de vez en cuando tú literalmente te sientes a chillar y te desahogues. Es una manera de soltar y de liberar todas tus emociones negativas, ¿ok? Ahora, estas emociones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se originan? La mayoría de las emociones vienen, ¿por qué las personas son como son, Israel? Por su pasado. Ojo, te vas a empezar a dar cuenta que en el pasado no resolvieron ciertos conflictos emocionales. Vamos a suponer que una persona es gritona, ¿ok? Si una persona es, por ejemplo, es desinteresada, ¿sale? Aquí, básicamente hace rato nos dijeron algo, ¿sabes qué? No le importa, no le interesa, no hay interés sobre sus hijos, no hay interés sobre su pareja, etc. Entonces te vas a dar cuenta que en su pasado posiblemente eso hicieron con esa persona. Entonces aquí fíjate, debido a este pasado, ¿ok? Se desencadenan otras cosas muy interesantes que hacen que la persona se vaya recreando en una imagen, ¿sí me explico? Que realmente no es. Entonces te voy a decir a qué se debe esto. Cuando tú eres un niño, tú lo puedes ver. Por ejemplo, cuando tú ves un niño recién nacido, un niño pequeñito, normalmente ¿qué te gusta? El 99% de los niños son extrovertidos, son alegres, irradian mucha felicidad, pero conforme van pasando el tiempo, van reprimiendo sus emociones, van reprimiendo su manera de expresarse, llámese a través de lo que dicen, de lo que hacen, van reprimiendo justamente toda esa felicidad, y entonces los hacen a convertirse a lo que son en este momento en su vida, ¿ok? Entonces fíjate muy bien. Alma dice, yo tengo ansiedad y me da miedo muchas cosas, y a veces pienso que todo lo malo me va a pasar y al final no me pasa nada y lo hago y no hago las cosas por miedo. Ok. Flavio dice, por sus frutos los conoceréis. Exacto, mi querido Flavio. Ok, por sus frutos los conoceréis. Entonces quiero que observes que aquí, en vez de ver únicamente las acciones, únicamente son frutos. ¿Sí me explico? Los resultados de las personas son frutos. Entonces, pero tú te tienes que ir a la raíz, ¿ok? Y entonces una de las raíces que tiene el ser humano son sus emociones, y sobre todo la mayoría de sus emociones, ¿sí?, están ligadas directamente con su pasado. Entonces, ¿por qué las personas son como son? Por las circunstancias que han vivido a lo largo de su vida. Ahora, dependiendo de aquí, puede que haya habido un pasado positivo o un pasado negativo, tú no lo sabes.
Eso muchas veces de repente, Israel, ¿por qué las personas son como son? Porque en su pasado les hicieron ciertas cosas, los humillaron, los engañaron, los golpearon, les gritaron, no estuvieron ahí presentes cuando lo necesitaban, amigos, padres, familia, etcétera. Y entonces de repente empiezan a hacer acciones negativas porque únicamente no están buscando, fíjate, quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Entonces, ¿por qué las personas son como son? Muchas veces es por desquitarse, y lamentablemente muchas veces el ser humano se desquita con las personas que más dice amar. Se desquita con su pareja, se desquita con sus hijos, se desquita con su familia, e incluso se desquita consigo mismo, porque no solo las acciones negativas es para con otros. Muchas veces hay conductas autodestructivas que implican, por ejemplo, tomar, fumar, drogarse, etcétera. Entonces observa que ahí no le están haciendo daño a otros, que a la larga sí le hace daño, ¿sí me explico? Y más, por ejemplo, si tiene hijos o si tiene familia muy cercana, la autodestrucción de uno mismo también influye en la desestabilidad emocional de los demás. ¿Por qué? Porque si de repente, quiero que observes, si hay personas que te quieren y te aman, también les duele verte mal. Entonces observa que por reprimir, por no solucionar tus conflictos emocionales, se desencadenan en comportamientos que tarde o temprano no van a ser benéficos ni para ti ni para las personas que hay a tu alrededor. Jessica dice, debemos decir lo que sentimos en el momento en que lo sentimos, si no vamos cargando con esas emociones. Así es. Fíjate, aquí hay algo bien importante. Si tú eres de las personas que se quedan calladas, tu tarea va a ser comunicar, no importa qué. No importa si tú estás enojado, triste, con miedo, es muy importante que tú comuniques. Si tú eres de las personas que se queda callado. Por el contrario, si tú eres de las personas que no se quedan, ahora sí que dicen las cosas sin filtro y como va, tu tarea sería ser un poco más mesurado, es decir, tener tacto y prudencia. En el ejemplo anterior de las personas tímidas que se quedan calladas, que no hacen absolutamente nada al respecto, muchas veces es justamente por el miedo. Entonces, Israel, ¿por qué las personas son tímidas? ¿Por qué? Porque son inseguras. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo. Tienen miedo al que dirán, tienen miedo a las represalias, tienen miedo a quedar como una mala hija, una mala pareja, una mala madre, un mal padre. Entonces date cuenta que ¿por qué las personas son tímidas? Porque tienen cierto miedo. Y por ejemplo, aquí alguien nos dijo ahorita, ¿no?, que tiene muchos miedos, que tiene mucha ansiedad. La ansiedad es justamente un resultado del miedo, Alma. Entonces básicamente aquí tú tienes que darte cuenta que existen dos tipos de miedos. Están los miedos objetivos, por así decirlos, que curiosamente son cosas que te pasaron en tu pasado. Te voy a poner un ejemplo. De repente me robaron, ¿no? Me robaron mi casa cuando yo me fui de vacaciones. Y entonces en las siguientes vacaciones de repente yo tengo miedo. Ese, entre comillas, es un miedo justificado porque ya te pasó. Pero existe el segundo tipo de miedos, son los miedos pendejos. ¿Cuáles son esos miedos pendejos? Son cosas que no te han pasado y tú ya estás alucinando. Básicamente son alucinaciones de tu mente. Entonces la única manera para poder superar y trascender el miedo es confrontando y darte cuenta que esas ideas y esas alucinaciones no son verdad, independientemente que lo trabajes con un experto, con un terapeuta, con un psicólogo o alguien experto en el área de las emociones. Alma dice, a mí lo que me pasa con mis miedos es que si voy a algún lugar y me siento mal de ansiedad, y aunque tenga que regresar al mismo lugar, ya mi cabeza, mis pensamientos, siento que me pasará lo mismo. El miedo es de las peores cosas que puede haber. Fíjate, te voy a dar un tip, Alma. Hay muchos. Ok, ahorita me los mencionas. Fíjate, te voy a dar un tip, Alma, y para todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. Cuando esto es algo que se ve en programación neurolingüística, cada vez que tú tengas un pensamiento pendejo, ¿sí? Cuando tú tengas un miedo pendejo, de repente dices, híjoles, es que me van a secuestrar, me van a violar, me van a robar, bla, 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 bla. Esta diarrea mental, ¿sabes cómo la paras? Cada vez, fíjate, imagínate que esto es como una balanza, y entonces aquí tengo cierto número de pensamientos, ¿no? Lo que tienes que hacer es contrarrestarlo con pensamientos positivos.
¿Cómo así? Israel, imagínate que tú vas a emprender un proyecto, no lo sé, de repente se te viene una idea, un miedo pendejo, y de repente lo primerito que tienes que hacer es internamente decir cancelado e inmediatamente cambiarlo por algo positivo. Y mi sugerencia es de que le pongas 3 pensamientos positivos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que digo, híjoles, es que no voy a poder enseñarle a las personas en la transmisión. Inmediatamente que yo tengo ese pensamiento negativo, yo internamente digo cancelado, y digo, yo puedo transmitir mis ideas con realidad, yo puedo transmitir todo mi conocimiento, yo soy sabio, inteligencia, observas que tú tienes que cambiar, y ahora esto lo tienes que hacer un hábito, ¿sí me explico? Lo tienes que hacer constantemente, y más si tú padeces de ataques de ansiedad, independientemente de que si tú lo trabajas en terapia, créeme que es muchísimo más fácil y es más natural, ¿ok? Dime comportamientos y cosas que no Bellez, ¿por qué se me hace tan difícil soltar mis emociones negativas? Aunque me sucedan cosas malas y me sienta triste, el llanto no se da. Ajá. Otra Jessie dice, el reconocer por qué las personas es así nos ayuda a comprender, pero ¿cómo podemos ayudar a la otra persona? Ándale, excelente comentario. Ahorita al final voy a decirte qué es lo que se puede hacer para apoyar a los demás. Amanecer dice, yo conozco a una persona que es muy frío y parco. Ándale, frío. Ok, ¿qué más? Saluda a Juanita, a Claudia. Hola Juanita, Claudia, bienvenidas. Y Amanecer dice, pero no lo hace mala persona, ¿o sí? No, recuerda que no hay personas ni buenas ni malas, simplemente tienen su corazón roto, pero ojo, el hecho de que tengan el corazón roto no justifica lo que hacen, es muy importante, ahorita te vas a dar cuenta por qué. Entonces fíjate muy bien, ¿Le sigo? Échame todos los comportamientos que están hasta ahorita. Eso es. Dice. Ok. Corre, Lupita. Se nos va el tiempo, mi amor. Dice Gabriela, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Por ejemplo, yo en ocasiones cuando me siento rodeada de demasiada gente o me siento encerrada, me da crisis y tengo dificultad para respirar. La Chapis dice, yo tengo mucho miedo de que le pase algo malo a mis hijos, que hasta los sueño. Ok. Jessie. Bueno, eso ya contestamos lo de miedo, ¿qué sí, más? García. A mí la programación neurolingüística me cambió la vida, todo está en decir yo puedo y me lo merezco. Ándale, excelente. Sí, todo el tiempo tienes que decir yo puedo, soy capaz, soy fuerte, soy poderosa, tienes que hacer afirmaciones positivas. Y las afirmaciones más importantes que tienes que hacer en tu vida son las afirmaciones con respecto a ti, ¿sí? Y entonces es bien importante que constantemente te empieces a programar. La última, Alma dice, así es, mis miedos son pendejos, como dices, porque mi miedo se desató de la muerte de mi abuelita, falleció de un infarto y toda la vida desde que tengo 18 pienso lo mismo y ahora estoy en terapia y pienso lo mismo y ahora estoy en terapia, me han hecho estudios y todo y es cuando me doy cuenta que estoy saludable, pero mi sobrepeso es el que me da miedo. Ándale, mira, fíjate, nosotros estamos programando una clase acerca del sobrepeso, el significado emocional del sobrepeso, eso lo vamos a ver más adelante. Fíjate, aquí es algo bien importante. Jessy, nada más te voy a decir los comportamientos. Dime. Es aislamiento, pereza, enojo. Aislar, pereza y enojo. Ok, fíjate muy bien. Vamos a empezar aquí, soltar. ¿Por qué a las personas no quieren soltar sus emociones? Por increíble que parezca, es porque tienen miedo. ¿Qué pasaría, imagínate, si a ti te cuesta trabajo llorar, expresar tus emociones? Tal vez es de que no quieres que los demás, por ejemplo, es una idea, se van a burlar de mí, van a abusar de mí. Observa que esas son ideas, que en esencia lo que es el miedo son ideas. Básicamente tú tienes miedo a que justamente los demás vean esa parte vulnerable y humana que hay en ti. Y entonces justamente, ¿por qué no quieres soltar tus emociones negativas? Porque tienes miedo a que te vean que eres débil. Pero quiero que observes esto, la verdadera fortaleza no radica en aparentar ser fuerte, simplemente la verdadera fortaleza radica en admitir tu debilidad, expresarla y simplemente soltarla. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de aquellas personas que no les gusta llorar, que no quieren expresar sus emociones,
básicamente es por mucho miedo, ¿ok? No tiene absolutamente nada de malo ser y sentirte débil, menos, vulnerable, etcétera, ¿sí? Eso no te hace una persona inferior, al contrario, el simple hecho de que tú lo reconozcas, mira que se necesitan muchos valores, se necesita mucho valor para poder admitir y reconocer tu debilidad. Por eso, cuando una persona va a terapia, es una persona valiente, es una persona que hay que reconocérselo. Esta parte, ¿por qué las personas son frías? Mira, esto está directamente ligado con esto que te voy a explicar. Aquí gran parte del comportamiento y de la personalidad, si valga la redundancia de las personas, viene de su pasado. Y en ese pasado, Israel, ¿por qué las personas son como son? Por su educación. Es decir, básicamente, cómo fue criada, qué fue lo que aprendió esa persona en su pasado. Y entonces quiero que observes, las personas de repente aquí aprenden, ¿sí?, básicamente en mayor parte de sus tutores, es decir, de las personas con las que se criaron, las que se desarrollaron y las que los educaron. Puede ser, normalmente es papá, mamá, pero ¿qué pasa si hay padres ausentes? Pues pudo haber sido abuelo o abuela, o pudo haber sido los hermanos, etc. Y entonces fíjate muy bien, aquí está un niño que prácticamente está absorbiendo todo lo que está viendo hacer, decir, actuar de los demás, de sus tutores. Y recuerda, fíjate muy bien, el ser humano aprende acerca de 3 sentidos: aprende acerca de lo que oye, aprende acerca de lo que ve y aprende acerca de lo que hace, siente y experimenta. Y entonces quiero que observes por qué las personas son como son, porque lo aprendieron. Es decir, vamos a suponer que esta personita, sí, este es un niño, y tuvo básicamente un papá frío y una mamá fría que no expresaba sus emociones, y entonces observa que esto justamente es lo que le transmitieron al chamaco, y obviamente ese niño se convirtió en un adolescente, y luego ese adolescente se convirtió en un adulto, igual da como resultado a las personas que hay a tu alrededor. Entonces quiero que observes, si tú quieres conocer más a profundidad a las personas que hay a tu alrededor, checa su pasado, fíjate cómo fueron criadas, dónde se desenvolvieron, cómo fue su ambiente, cómo los educaron, para que tú te empieces a dar una idea perfectamente clara de cómo son las personas. Ahora, a lo que yo iba, ahorita lo estás entendiendo y comprendiendo a la persona. Es que dices, híjoles, imagínate, tú le exiges y le demandas amor a una persona que ni siquiera sabe qué es eso. Te vas a su pasado y de repente lo educaron a golpes, gritos, humillaciones, faltas de respeto. Y entonces, pues, ¿qué puedes esperar de una persona que no sabe amar? ¿Sí me explico? Y entonces date cuenta que por eso las personas son como son. Ahora, este punto, sí, te digo, sí lo entiendo, Israel, sí lo comprendo, pero ojo, jamás tienes que justificar a las personas son como son. Ahora, aquí esta parte bien importante. ¿Por qué, Israel? ¿Por qué las personas siguen siendo como son a pesar de que dañan, a pesar de que ofenden, a pesar de que faltan al respeto, a pesar de todo? Pues por ignorancia, porque no tienen la intención de generar un cambio en sí mismos. Claro, hasta aquí. Y entonces, Israel, ¿por qué las personas son como son? También es por mucha ignorancia. No ignoran que existe otro tipo, otro modus vivendus, es decir, otro tipo de vida, un modo de vida. Por eso las personas son como son, por ignorancias. ¿Ok? ¿Qué más? La pereza es justamente directamente ligado. ¿Por qué las personas son perezosas? ¿Por qué? Porque tienen miedo, es decir, tienen muchos miedos pendejos de que van a fracasar, de que van a fallar, etc. O tienen mucha tristeza. La tristeza es básicamente una energía tan pesada y tan densa que dices, no tiene caso, híjoles, ¿para qué lo hago? ¿Sí me explico? Básicamente aquí, normalmente las personas que son perezosas o tienen mucho miedo o tienen mucha tristeza. ¿Ok? Tenemos más comportamientos. Soltar, aislar. Aislarte justamente es directamente ligado a por qué las personas se aíslan. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿sí? Tienen miedo, tienen pena, tienen vergüenza, no quieren que las personas vean sus defectos, y lo único que hacen es aislarse y alejarse justamente de eso que ellos consideran internamente que es peligroso. Eva dice, mis emociones. Alma dice, yo a mi hija mayor, tiene 14, a ella no la consiento, no soy tierna ni muy cariñosa con ella porque no quiero que
que se haga débil como yo lo fui en algún momento y quiero que ella sea fuerte. Wow, ¿cuál es su nombre? Alma. Alma, hermosísima Alma, te voy a dejar de tarea el hecho de que tú no abraces a tu hija. Fíjate, tú lo que le estás transmitiendo a tu hija es de que ser sensible es sinónimo de debilidad y no es así. Al contrario, para que tú hagas sentir a tu hija fuerte, la tienes que apapachar mucho, la tienes que abrazar mucho, demostrarle, expresarle tus emociones, ojo, pero eso no es una señal de debilidad. Donde sí, mira, te voy a sugerir algo y esto va para todos. Cuando tú veas a una persona llorar, lo peor que puedes hacer es abrazarla. Lo único que yo te sugiero es que te pongas al lado, exactamente al lado de esa persona y simplemente la escuches y que se desahogue. Te voy a decir por qué. Porque si tú en ese momento tú la abrazas, vas a generar lo que se conoce como un ancla. Es decir, para poder salir y lidiar con esa emoción, básicamente va a necesitar el apoyo de un agente, de una persona externa. Entonces aquí, cuando una persona esté expresando sus emociones, déjalo que lo saque. Ya cuando se desahogue, entonces sí viene justamente la parte del abrazo, del apapacho y decirle todo lo que tú quieras. Pero cuando alguien esté llorando, no lo abraces, porque en ese momento está fortaleciendo sus músculos emocionales. Claro, hasta aquí, pero por otro lado, aquí a nuestra queridísima Alma, por favor, te voy a dejar de tarea que tú apapaches y abraces mucho. ¿Por qué? Porque definitivamente en vez, ¿sí? Cada vez que tú no abrazas a alguien, tú no demuestras con acciones, con palabras, con gestos, el cariño, el amor, el afecto que tú le tienes a los demás, esas personas empiezan a bajar su autoestima porque creen que no son importantes, que creen que no son merecedoras, porque creen que no son valiosas. Entonces, en vez de beneficiarla, básicamente se le está perjudicando. Y sobre todo si son niños pequeños. Claro, hasta aquí. ¿Tenemos alguien más? Sí, Alma, Eva, quiero aprender a quererme, quiero valorarme, amar a mis hijas. Ok, pues fíjate, aquí antes de valorar y amar a tus hijas tienes que aprender a amarte a ti. Sí, una de las cosas que hacemos aquí en el instituto es justamente les enseñamos a las personas para que se quieren, se aman y se valoren y se respeten. Y Israel, ¿cómo hago eso? Pues fíjate muy bien. Pues prácticamente lo puedes empezar con acciones positivas. Por ejemplo, una manera de amarte es practicando algún deporte, haciendo ejercicio. Eso es amarte, le estás amando tu cuerpo, alimentarte sanamente, sí, trabajar en tus emociones. Cuando tú vas a una conferencia, un curso, sí, es una manera de amarte, es una manera de apoyar y elevar tu autoestima, ¿ok? Y hay muchísimas formas. De hecho, a todos les sugiero un libro que es uno de los libros que nosotros recomendamos y sugerimos en uno de nuestros talleres, en el de relaciones, es Los 5 lenguajes del amor. Ahí vienen justamente acciones claras y específicas para que tú empieces a mejorar tu autoestima, tu amor propio. Ok, entonces vamos a continuar, Israel. ¿Por qué más las personas son como son? Ok, fíjate muy bien, por adicción, es decir, ¿por qué las personas son como son? Porque tienen un cierto apego o una dependencia emocional. Es decir, las personas hacen lo que hacen porque les funciona. Entonces de repente, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo. Yo le grito a mi pareja, ¡ah! Y ella cede a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, como me funcionó, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces yo dependo de ciertos comportamientos para poder hacer que los demás me hagan caso. Y entonces, ¿por qué las personas son como son? Porque ya son adictas, ya tienen esa dependencia, ya tienen ese apego justamente para poder seguirse desarrollando tal y como son. Entonces, ¿por qué las personas son como son? Por sus apegos, por sus dependencias emocionales y sobre todo por sus adicciones. Es bien importante algo aquí. El origen de las adicciones se fundamenta en las emociones, es decir, yo dependo, por ejemplo, hay todo tipo de adicciones, está a drogas, sexo, personas, hay personas que tienen mucha adicción a su pareja, a sus hijos, a un peluche, etcétera, o sea, hay muchas, a sus mascotas.
Entonces, ¿por qué las personas son como son? ¿Por qué? Porque no quieren soltar justamente estas emociones negativas, y sobre todo no quieren confrontar ese pasado tormentoso que tanto les aqueja. En vez de eso evaden, en vez de eso huyen. ¿Sí me explico? Pero los resultados negativos y las consecuencias es de que va a repercutir en sus relaciones actuales, en sus relaciones personales. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué las personas son como son? Por los apegos y las dependencias que tienen. De repente son demasiado egoístas. ¿Por qué? Porque únicamente se enfocan en su persona, o se enfocan únicamente en una persona. ¿Sí me explico? Porque tienen la idea que esa persona es la encargada, es la responsable de hacerlos felices, y entonces se vuelven una persona totalmente narcisista, egoísta, y únicamente se enfoca en una persona o en su propia persona. Dice Jessica, mi marido tiene una adicción a una relación tóxica. Tiene una adicción a una relación tóxica. ¿Esa relación tóxica es contigo, Jessica? O más bien tiene una adicción a una persona, y eso da como resultado una relación tóxica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siente que con esa persona es importante, porque siente que esa persona es lo más importante en su vida, porque básicamente estás anteponiendo sus intereses personales. Dice que es con ella. Ah, contigo. Entonces fíjate, aquí la adicción no es de uno, la adicción es de dos, y más si siguen juntos. ¿Ok? Entonces básicamente por el bien tuyo y por el bien del otro, mira, hay que soltar. Y si no, vayan a terapia de pareja. Hay muchísimas formas de donde tienen que trabajar sus apegos. ¿Por qué? Porque los apegos y las adicciones se fundamentan en esta emoción, en el miedo. Tengo miedo a perder, tengo miedo a soltar, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo. Hay muchos miedos que están implícitos. Tengo miedo a ser, por ejemplo, si hay hijos, tengo miedo a ser mal padre, y entonces no quiero dejar a mis hijos sin su papá o sin su mamá, y entonces me aferro a una relación que no tiene ya ningún sentido ni ninguna razón de ser. ¿Ok? Justamente en el curso tú te vas a dar cuenta cuándo es sabio decir adiós, cuándo realmente, si vale la pena o no invertirle tiempo y calidad tiempo y energía a la relación, o si de plano no va a funcionar esa relación. Pero cuando hay acciones negativas en las relaciones, eso créeme que es una relación tóxica. Aquí en el curso de relaciones personales, que ya vamos a arrancar este jueves, no te lo tienes que perder por nada. Si tú eres de fueras, vente al curso intensivo que va a ser este próximo fin de semana, sábado y domingo. Tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque entonces tú te vas a dar cuenta de tres cosas. Uno, ¿por qué las relaciones no funcionan? ¿Sí? ¿Por qué no están funcionando tus relaciones? ¿Y por qué ciertas relaciones en tu pasado no funcionaron? Y si de repente tú también te vas a dar cuenta por qué las relaciones, por más que tú le eches ganas a la relación no va a funcionar. Eso es justamente lo que tú vas a aprender aquí en el curso de relaciones. Ahorita te vamos a mandar un link para que cheques con quién te puedes inscribir. Voy a continuar. Ahorita me dices más ¿por qué más, Israel? ¿Ok? ¿Por qué más las personas son como son? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Por sus emociones, por su pasado, por desquitarse en algunos casos, por su educación, por ignorancia, y sobre todo por muchísimo apego. Ahora, aquí es algo bien importante, Israel. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esas personas? Agárrate, porque ahorita te vas a ir para atrás. ¿Ok? Ahorita voy a entrar a la sesión donde me puedes hacer todas las preguntas, pero le quiero meter el acelerador para que no se nos vaya el tiempo. Israel, ¿qué puedo hacer para yo ayudar a esas personas? Agárrate, si no estás sentado, siéntate. Nada. ¿Qué? ¿Cómo crees, Israel? O sea, ¿tú me quieres decir que no puedo hacer nada para ayudar a los demás? No. ¿Por qué? Porque las personas son como son. Y está bien así. Y quiero decirte algo, si el de allá arriba no los ha cambiado, ¿quién te crees tú para quererlos cambiar? El cambio es personal. Cuando una persona quiere cambiar, lo hace de manera personal. ¿Qué es lo único que tú puedes hacer? Ok, ojo, tú puedes influir en esa persona. ¿Con qué? Con llevarla, invitarla a cursos, llevarle un libro, decirle, mira, esta película te puede ayudar. Pero si la persona no quiere avanzar, si la persona no quiere progresar, si la persona no quiere cambiar, créeme que ni Jesucristo resucitado lo va a poder hacer.
¿Por qué? Porque el cambio siempre es personal. Y ahora, aquí hay algo bien importante. El cambio en cada persona se puede generar de dos maneras. Se puede generar, sí, de manera interna o de manera externa. Es decir, aquí el cambio se genera de manera voluntaria. Es decir, hay una voluntad, un deseo, un anhelo, un querer de querer ser diferente. Eso es un cambio interno. Pero algunas veces esos cambios se generan por una influencia externa, es decir, pasa un acontecimiento que sacude a la persona y entonces le cae el 20. Entonces muchas veces justamente no puedes hacer nada. Básicamente aquí la persona tiende a aprender por experiencia propia y entonces de repente se le muere un hijo, tiene un divorcio, tiene una enfermedad y entonces esos factores externos hacen que sacudan a la persona y entonces empieza a reflexionar acerca de todo lo que ha pasado y lo que está pasando en su vida. Entonces quiero que observes esto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer, Israel, para poder ayudar a esas personas para que sus actos, su manera de ser deje de afectar a los demás? Pues simplemente, mira, menciona las consecuencias de sus acciones. No los juzgues, no los critiques, simplemente quiero que haya algo bien importante. Aquí existe una gran diferencia entre una observación y un juicio. Un juicio es cuando tú le dices, es que está mal que tú seas así, está mal que hagas esto, está mal que tú digas eso. Una observación es decirle a esa persona, mira, cuando tú haces esto, pasa esto. Eso es una observación. Entonces mi sugerencia es de que tú le hagas todas esas observaciones a esas personas. Para, ojo, no los juzgues, porque cuando alguien te trata de cambiar a ti, de cómo eres, ¿te gusta? No, ¿verdad? ¿Te gusta que te manipulen, te digan que tú estás mal? A nadie nos gusta que nos digan que están mal, pero es muy diferente cuando tú le mencionas las consecuencias negativas de sus actos. Entonces, por favor, de ahora en adelante únicamente menciónale las consecuencias negativas de sus acciones. Ahora, esto es bien importante. Sobre todo si tienes hijos adolescentes, si tú ya les dijiste 1, 2, 3 veces, ya le mencionaste sus consecuencias, todo el daño que hacen, etc. Esto es muy importante, déjalos que se den, deja que vivan sus propias consecuencias, ¿sí? Deja que vivan sus propias consecuencias, si no, ¿cómo van a aprender las personas? Y quiero que observes algo. ¿Cómo aprendiste tú a caminar? Cayéndote. Si me explico, te caíste muchas veces, pero aprendiste a caminar y posteriormente a correr también te tuviste que haber caído. Hay muchas personas que aprenden por medio de chingadazos. Entonces deja que las personas se den sus chingadazos. Te voy a decir algo, las personas sabias aprenden por el ejemplo de los demás, por la experiencia de otros. ¿Sí me explico? Pero los tontos aprenden por experiencia propia, por experiencia personal. Entonces, si tú conoces, hay personas que, por ejemplo, créeme que esas personas perezosas, esas personas frías van a vivir ciertas consecuencias en su vida. Muchas personas se van a ir de su vida. Si me explico, por ejemplo, tú de repente tú ya estás cansado, es que yo quiero una persona cariñosa, amorosa, que me demuestre su amor, afecto y cariño, y te vas a cansar. Si me explico, porque únicamente estás dando y no estás recibiendo. Y entonces créeme, deja que viva sus propias consecuencias, deja que las personas experimenten por sí mismas. Y créeme, a algunos les va a caer el 20, pero tú eliges y decides si te vas para arriba o te vas para abajo. Muchas personas se van para abajo y se hacen unas personas rencorosas, se hacen unas personas odiosas, se hacen unas personas quejumbrosas, pero fue su elección. Por eso es bien importante, a eso me refiero, es que no puedes hacer mucho, no puedes hacer nada, haz lo que esté en tus manos, da un buen ejemplo, sí, eso es algo muy importante. Puedes dar el ejemplo, recréate en la mejor versión, en la mejor y la más alta visión de ti mismo y proyecta la mejor persona que puedas llegar a ser. Eso algunas veces contagia, eso algunas veces influye, pero otras veces no. Entonces a eso me refiero, que deja que vivan sus consecuencias las personas. Si la persona no quiere dejar de tomar, créeme que tarde o temprano a la postre
le va a afectar físicamente. Si la persona no puede dejar de fumar y aparte no quiere tratar, ¿sí?, los conflictos emocionales que todas esas adicciones, que todos esos comportamientos conllevan, no puedes hacer absolutamente mucho. Oye, Israel, pero es que es mi hijo, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que son mis hermanos, sí, y justamente ahí tú te tienes que dar cuenta qué emociones, que fíjate, eso se llama apego. Entonces tienes miedo a ser un mal hijo, tienes miedo a ser mala mamá, tienes miedo a ser una mala persona. ¿Por qué? Porque crees que no, tú tienes la obligación y el deber de ayudarlos, y no es así. Cada quien es responsable de su propia experiencia, cada quien es responsable de su propia vida. Dice Alma, yo también soy manipuladora, a veces hacía cosas con mi ansiedad para que la gente hiciera lo que yo digo y me doy cuenta que mi familia, mi papá, mi mamá, todos hacen lo que yo quiero y digo para que no me vaya a sentir mal, hacen lo que yo digo y ya quiero volverme independiente. Alma dice, bueno, creo que estos likes son para mí, jiji. Amanecer le dice, pensé lo mismo. Ani Niño, en los hombres, ¿por qué es tan difícil controlar la agresividad? ¿Es meramente de testosterona o hay algún fundamento psicológico? No, te voy a decir algo, como yo te lo vimos aquí por la educación, básicamente la tendencia es, fíjate, algo bien importante, aquí la tendencia es de que tú dupliques lo que tú viste, lo que tú aprendiste de tus tutores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que hubo tutores o padres que fueron demasiado rudos, estrictos, rígidos? La tendencia es duplicarlo. Hay dos tendencias: o me hago rebelde, es decir, yo me opongo y pongo resistencia y en eso se basa mi enojo, o me vuelvo una persona totalmente sumisa, es decir, aplastaron, pisotearon por completo mi autodeterminación y ya básicamente yo soy una persona muy dócil y a todo digo que sí. Ahora, vamos, Israel, pero es que a esta persona, ¿por qué es así esa persona? Si por ejemplo sus padres lo trataron con amor, cariño, le dieron todo, pasa esto con las personas que son sumamente sobreprotectoras, no dejan que el niño, imagínate, más si es el único hijo en la casa, fue el único nieto, fue el único sobrino, etcétera. Hay dos tendencias: esas personas se hacen arrogantes. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a valorar las cosas, todo se lo daban peladito y a la boca, y entonces se hacen unas personas soberbias que creen que se merecen absolutamente todo, y entre paréntesis, todos nos merecemos absolutamente todos, pero ellos lo hacen desde la arrogancia, o se van a la contraparte, ¿sí me explico? Básicamente ellos son, son muy, controladores y manipuladores, o se hacen unas personas sumamente perezosas. Fíjate, por un lado una persona quiere todo y otra persona es totalmente indiferente. ¿Por qué? ¿Por qué, Israel, hay personas huevonas? ¿Por qué hay personas tan perezosas? ¿Por qué? Porque les hicieron todo, papito, mamita, les daban absolutamente todo, y entonces no sé por qué, porque no les dieron ciertas responsabilidades, no les dejaron a cargo ciertas cosas para que ellos se metieran en ese ambiente de la responsabilidad. Y entonces, como consecuencia, por ejemplo, ¿qué es lo que vimos la sesión pasada? De que por qué las personas son irresponsables si no se hacen cargas de sus hijos, porque justamente, imagínate, no los pusieron ni siquiera a lavar su plato, y entonces tú crees que se va a hacer cargo de un ser humano, pues menos, ¿sí me explico? Y entonces, ¿por qué las personas son así? Porque tuvo ciertos padres que fueron demasiado protectores. Claro, hasta aquí. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a esas personas? Suéltalos. Como ya te lo dije, deja que se den en su Mauser, ¿sale? ¿Qué más? De dejar Chapis dice, nos vemos el fin de semana, primero Dios. Qué bueno, Chapis. ¿Desde dónde vas a venir, Chapis, por favor? ¿Desde qué parte de Estados Unidos? Siempre de Holland, algo así, ¿no? Holland, pero ¿en qué estado de Estados Unidos? ¿Es Holland, Texas? Holland, no sé. Por favor, ilústrame. Dice Jessie, a mí la película de Forrest Gump me cambió la vida, se las recomiendo. Sí, fíjate, la película de Forrest Gump trata acerca de las relaciones personales y está muy padre, te ayuda a entender muchísimas cosas. Ok, Alma dice, así
Así es, yo tuve que pasar golpes de la vida, se murió mi hijo, me quedé sin trabajo, subí tanto de peso que ya no quería hacer nada. Tuve que llegar a pensar cosas malas para comenzar a cambiar mis pensamientos a positivos e ir a terapia. La meditación me ha ayudado mucho. Así es, mediten mucho, 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 sobre todo a las personas que son muy temperamentales, que tienen mucho enojo. La meditación ayuda mucho y sobre todo, igual, Israel, ¿qué puedo hacer para que se me quite la ansiedad? Meditar. Hay miles de tipos de meditación, sale, métete ahí en el YouTube y ponle meditaciones guiadas y mira, te van a salir muchísimas meditaciones, sobre todo para calmar este animalito llamado mente loca, ¿sale? Dice Eva, ¿por qué cuando tengo relaciones con mi pareja, no sé, yo no disfruto, no siento eso que debe de sentir? A él le gusta, pero o me siento feliz. Okay. No me siento feliz. Aquí verifica primero, mira, es multifactorial. Verifica si hay, recuerda que el ser humano está compuesto por 3 cosas: mente, cuerpo y espíritu. Entonces primero checa si tú tienes algún impedimento físico, ¿sí? Algo que físicamente te esté impidiendo disfrutar. 2, verifica tus creencias con respecto al sexo y la sexualidad. Sí, de repente muchas personas creen que eso es sucio, que eso te lleva al infierno, por creencias. Date cuenta que no te impiden disfrutar la vida tal y como es. Y sobre todo aquí, y esto tiene que ver con tu pasado, verifica si hay algún bloqueo, un conflicto emocional. Por ejemplo, es común, de repente a mí me han llegado personas en terapia que tienen muchas dificultades en el ámbito sexual. ¿Por qué? Porque de repente fueron personas que fueron acosadas sexualmente cuando eran niños, de papá, de mamá, de un hombre, de un tío, etcétera. Entonces eso le repercute justamente a largo plazo y sobre todo en sus relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque traen cargando eso. Entonces observa, por no generar, resolver esos conflictos del pasado, tiene repercusiones en tu presente. Entonces checa en qué aspecto es donde tú estás atorada. ¿Sí? Jessie dice, cuando pensamos positivo nos rodeamos de gente positiva y pensamos negativo por el contrario. Eva dice, él siempre quiere que se haga lo que él quiere, todo lo que hago nada está bien, la misma de lo del sexo. Ok, entonces checa ahí si tienes una pareja controladora y verifica en tu pasado quién era así, y entonces posiblemente tu pareja en tiempo actual te recuerde ciertos conflictos con personas que eran así contigo. Puede ser alguien del mismo sexo, puede ser de mujer, puede ser mamá, papá, abuela, etcétera. Entonces quiero que observes, no es tanto justamente el sexo en sí, sino simplemente que te obliga y te dice haz esto, haz aquello. Entonces no es el sexo, simplemente es justamente esa parte de tratar de controlar y manipular, y justamente eso te remembra ciertas cosas de tu pasado que no has superado. Fátima dice, hola Israel, ya no alcancé a ver el programa completo. Llora. Me gustaría que hicieras un programa de para qué sirve la dignidad y cuál es la diferencia entre la dignidad y el orgullo. Wow, eso es un excelente tema. Fíjate, ahorita lo vamos a poner en la lista de los temas. Por favor, chicos, si tienen ahí por ahí o algún tema en su vida que de repente les cueste trabajo, pónganos ahí en el chat, porque adivina que a partir de la siguiente semana el formato va a empezar a cambiar. Yo voy a poner un tema en escena, y todas las preguntas que tengan acerca de ese tema yo mismo las voy a contestar para hacerlo más dinámico. Básicamente yo voy a poner, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la dignidad, ¿no? Entonces voy a poner ahí el tema que vamos a ver el día de hoy, dignidad, y entonces tú me vas a lanzar todas tus preguntas y se te van a resolver justamente en el mismo momento. La Chapis dice desde Michigan. Michigan, ok, Holland, Michigan, un saludo hasta allá. Sonia dice, hola, es primera vez que estoy aquí. Bienvenida, Sonia. Se ve súper interesante. Ok, Sonia, pues ya casi nos vamos, pero bienvenida. Ok. Eva dice, gracias, te agradezco mucho. Ok, gracias Eva, ¿son todos? Ok, chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Jessie dice, bendiciones para ti Israel, gracias por ayudarme, ojalá algún día te conozca en persona y pueda darte un abrazo.
Claro que sí, pues vente, a todas las personas que nos están viendo, vénganse al curso de relaciones personales, créeme que es una garantía, sí, tenemos una garantía de satisfacción total, porque créeme que te va a gustar muchísimo, para las personas que nos están viendo y que viven aquí en San Luis Potosí, arrancamos este jueves en 2 horarios, tú eliges el que quieres, puedes venir en la mañana o puedes venir en la tarde, de 9 a 1 y de 6 a 10 de la noche, sí, son 10 módulos, son 10 jueves. Entonces cada jueves vamos a empezar a trabajar intensamente en tu relación principal que eres tú y justamente en las relaciones. Y nosotros te sugerimos que trabajes las 3 relaciones más conflictivas, las que más te pesen, las que más te duelen, para que las puedas sanar y puedas vivir con más felicidad, paz y tranquilidad. Y el taller intensivo son 2 días intensos, como su nombre lo dice, es intensivo. Haz de cuenta de que vamos a trabajar sobre nuestras emociones. Dentro de los cursos usamos la tecnología más avanzada que hay actualmente a nivel mundial en cuanto al manejo de emociones, y usamos más de 10 técnicas de sanación emocional para poder liberar a las personas de su sufrimiento emocional, y por eso damos los resultados que damos. Así que por favor, ahí si estás interesado, mándanos un mensajito. Tengo entendido que únicamente nos quedan 10 lugares para el curso intensivo, y creo que por ahí nos quedan igual la misma cantidad de lugares en el curso semanal. Entonces aparta tu lugar, no te quedes fuera, ¿ok? Sonia dice, cada que haces, me imagino que cada que transmites. Todos los lunes a las 8, Sonia, aquí las grabaciones anteriores están grabadas. Chicos, también la conferencia, aquí en la página está la conferencia completita, la conferencia introductoria del curso que te estamos invitando, entonces no te lo puedes perder. Es una conferencia bien importante, de hecho ahí hablo más a profundidad, vas a entender qué son, cómo funcionan, cuál es el propósito de las relaciones, y sobre todo vas a entender y comprender más cómo son las personas y por qué son como son y por qué actúan como actúan. Entonces aquí búscala en la página del Instituto Reconocer, créeme que te van a caer muchísimos 20s. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Última ya para irnos. Ok, alguna pregunta de cómo tu pareja, de cómo es tu pareja, por qué es así tu pareja, tus hijos, alguien. Eva Camacho pregunta, ¿tiene costo? Sí, el valor del curso semanal es de 350 pesos por módulo, ok, y el del curso intensivo es de 3,500 pesos. Manejamos. Diles que van a tener. ¿Mande? ¿Qué van a recibir? ¿Qué van a recibir? Van a recibir la capacitación, van a recibir la terapia y van a recibir justamente un seguimiento en los 2 cursos. Ok, después de, por ejemplo, si tú optas por ir al curso semanal, semana con semana, un experto en emociones te va a estar haciendo una llamadita, te va a estar mandando un mensaje, como tú lo prefieras, para darte seguimiento en el progreso de tu sanación con las relaciones personales. Y también en el curso de intensivo es un seguimiento post taller, es decir, cada semana te vamos a empezar a dar seguimiento para cómo vas con tus relaciones, cómo te sientes emocionalmente, etcétera. ¿Sale? Entonces no te lo puedes perder por absolutamente nada. Dice Fátima, me alejé de un hombre porque nunca cumple los acuerdos. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué? ¿Por qué no cumplen? Ahí está, fíjate muy bien. Voy a borrar un poquito acá. Y la última es Jessie, dice, a mí me gustaría que hablaras del por qué da miedo estar sola. Ándale, es un tema muy, muy interesante. Ok, entonces, ¿qué nos dijeron? ¿Por qué no? Porque no cumplen acuerdos. No cumple sus acuerdos. Ojo, porque la persona no es íntegra. Ok, por eso las personas no cumplen sus acuerdos, y sobre todo tienen el miedo que normalmente tienen estas personas, es miedo a la responsabilidad. Entonces justamente son normalmente personas que no se toman nada en serio. ¿Por qué? Porque sienten, y sobre todo el significado que tienen de responsabilidad, creen que la responsabilidad es pesada, creen que la responsabilidad es mucho, y sobre todo tienen muy baja autoestima. ¿Sí? ¿Por qué las personas no cumplen su palabra? Porque tienen baja autoestima, porque no se sienten capaces, ¿sí? Se sienten incapaces, se sienten débiles, ¿sí?
y sobre todo sienten que su voluntad, se sienten débiles, se sienten, ¿cómo se llama? Incompetentes, ¿sí? Algunos se sienten tontos y por eso justamente hacen cosas para que puedan seguir viviendo en esa misma experiencia, en esa idea subconsciente que tienen acerca de sí mismos. Por eso las personas no cumplen su palabra, por eso las personas mienten. ¿Por qué? Porque temen a que los descubran tal y como son, no quieren que vean su antisabiduría, no quieren que se den cuenta que no saben muchas cosas, que no pueden muchas otras, etcétera. Entonces por eso las personas no cumplen su palabra, no cumplen sus acuerdos. Ok, ¿y qué otra nos dijeron por ahí? No, el miedo a estar sola, ¿no? Que querías que... Ok. Pero se quiere que se hable un tema de... miedo a la soledad. Miedo a estar sola. Y Trini dice, hola Israel, ¿por qué mis parejas son celosas? Ok. Y ya, Sonia dice gracias. Ok, fíjate muy bien, Trini, fíjate. Pero esos son los temas, ¿no? Ok, sale. Entonces, bueno, voy a despedirme como opinión. ¿Por qué mi pareja es celosa? Porque tienen, mira, la mayoría, fíjate, te voy a decir algo, del miedo se desencadenan absolutamente todas las emociones negativas. Entonces, por ejemplo, la persona, ¿por qué es celosa? ¿Por qué? Porque tiene miedo justamente a quedarse solo, es decir, tiene miedo a que tú lo abandones, tiene miedo a que alguien pueda ser mejor. Entonces básicamente, ¿por qué las personas son celosas? También es por baja autoestima, porque tienen mucha desconfianza, tienen mucha inseguridad, ¿sí? Ojo, también sabes por qué las personas son celosas, porque normalmente, por ejemplo, hay personas que hacen y mienten, engañan, son infieles, etcétera. Entonces uno de los miedos que estas personas tienen es de que les hagan exactamente lo mismo. Entonces tienen miedo porque en el fondo se sienten débiles, se sienten que les van a ver la cara de pendejos, se sienten inferiores, se sienten menos, se sienten que no valen nada, etcétera. Entonces por eso las personas tienden a querer tratar de controlar, porque los celos es un mecanismo de control. Es decir, ¿sabes qué? Tú no sales. Si tú quieres estar conmigo, tú no sales. Entonces, para yo básicamente poderte dar mi confianza, para poderte dar mi amor, para darte mi cuerpo, para poder estar contigo, tú tienes que cubrir ciertos requisitos, y si no los cubres, no cuentes conmigo, pero eso no es amor. Entonces, por eso las personas son celosas. ¿Claro hasta aquí? Sí. Fátima decía que otro tema, entonces, o sea, que era otro tema. Ok. Fátima Salazar dice, muchas gracias Israel. Fátima dice, otro tema, bueno, sería cómo controlar el miedo. Ajá. O de qué forma canalizarlo. Ándale, son muy buenos temas. Vas a ver, vamos a escoger los temas y los vamos a poner, y ya después pueden hacer absolutamente todas sus preguntas, y ya no me sigan preguntando porque yo les sigo contestando, entonces ya no. Y ya nada más, ¿no? Rosa Isela dice, eres un ser de mucha luz, gracias por compartir tu conocimiento. Ay, madrísima, pues ¿qué te puedo decir si salí de tu pancita? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, ok. Los quiero mucho, 2 montones, espero tener el honor de servirlos y conocerlos en vivo. Aquí les voy a dejar, como ya es costumbre, una cancioncita para que se inspiren. Y quiero decirte algo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, nunca vas a poder satisfacer todas las expectativas de los demás. Entonces deja de hacerlo, sé tú mismo, trabaja en ti, vete a terapia, vente con nosotros, vente a nuestros cursos o vete donde sea necesario para que seas una mejor persona, y créeme que cuando trabajas en ti, la vida te empieza a sonreír. Entonces deja de querer quedar bien con todas las personas. Dice Alma y dice Fátima, eres como Chente. Soy como Chente. Pregunten más de mí. Eso es, soy como Chente. Entre más preguntas y más aplausos, más likes y más compartires yo les doy. Ok, entonces los quiero mucho. Este próximo jueves y este fin de semana, el taller de relaciones, 29 de agosto, 31 de agosto y 1 de septiembre. Ahí están las fechas. Les mando un beso hasta donde estén. Los quiero un chingo y 2 montones. Los amo. ¡Ah!